Aquí comienza Desde el Fagot, un programa donde el fagot es el protagonista. Charlas con músicos y músicas, perspectivas y experiencias sobre el instrumento. Idea y conducción, Ezequiel Feingers. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy les quisiera compartir una entrevista realizada a la destacada fagotista chilena Patricia Iribarren, quien es en la actualidad primer fagot de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Nací en la ciudad de La Serena, hace muchos años, Ezequiel. Muchos años. Sí, estudié en la Escuela Experimental de Música, hoy Ajá. Jorge Peñagén, de la Universidad de La Serena, y entré a ese colegio porque antes, por supuesto, que estuve en otros colegios cuando estuve más chica, pero mi papá, que es profesor de música, tuvo esta idea de ponernos a las tres, porque somos tres mujeres hermanas, a las tres en la escuela de música, y elegimos algunos instrumentos. En realidad elegimos no, porque quien eligió los instrumentos fueron mis papás. Y mi padre, sobre todo, que él dijo, esta niña quiere estudiar fagot. Yo no tenía idea de lo que era el fagot, por supuesto. Cuando lo veo, mi primera impresión, además que estaba yo yo tenía como 13, 14 años cuando empecé con el fagot. Lo miré y me pareció súper feo el instrumento y dije, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, no sé. Primero lo miré y dije, muy poco femenino el instrumento, no me gustó. Yo quería estudiar cello, me encantaba el trombón, también me gustó un tiempo. Pero el cello era como mi instrumento. Pero finalmente, tú sabes que ganó mi papi y empecé a estudiar fagot. El primer año que tomé el instrumento, no, me encantó. Yo me enamoré del fagot, fue amor a primera vista, sí, de inmediato. ¿Y con quién fue el que te cedió un poco el instrumento para que juegues un poco y lo inspecciones a ver si te gustaba o no? Mi primer profesor fue el señor Hugo Domínguez. Ah, Él después, sí, el papá del el director. papá de Julio, de- claro. Él después bueno, él fue director del colegio. Creo que cuando fue mi profesor ya era director de la escuela, entonces no tenía mucho tiempo de clase y todo eso. Así que había otra profesora que era Angélica Gallardo, que ella se fue a trabajar hace muchos años a Copiapó, en el Liceo Experimental de Música de Copiapó. Trabajó como profesora, creo que ella ya no está allí. Y ella fue, en realidad, y don Hugo, el que me mostró el instrumento, el que me enseñó. No, mis primeros pasos en el fagot fue dirigido por ellos. ¿Particular o en No, no, conservatorio, escuela? en la Escuela ¿En la escuela? Experimental de Música, sí. Ajá. En esa escuela habían ramos, por ejemplo, las mañanas teníamos ramos normales, asignaturas normales, y en la tarde era solo música. Ajá. Orquesta, música, habían bandas, 3 bandas en el colegio, habían grupos de cámara, y por supuesto que yo andaba metida en todo, a mí me encantaba, sí, yo era, donde me llamaban a tocar, yo iba. Como te digo, bueno, el primer año igual fue de conocimiento, el instrumento fue un proceso lento, pero ya el segundo año yo ya estaba tocando. Lo que pasa es que es como cuando te entregan un juguete y te gusta y tú no lo quieres soltar más, eso me pasó con el fagot. Entonces, Ajá. siempre fui muy, no sé, de verdad que yo desde el primer momento, el primer año que estudié, yo siempre dije que quería ser fagotista. Y lo extraño es que a pesar que mis papás me motivaron a estudiarlo, ellos no querían que yo fuera fagotista. O sea, de manera profesional no, porque tú sabes que igual estudiar música para los papás es como algo incierto, no se sabe qué vas a hacer y no. Nada de eso era posible con ellos, aunque mi papá, bueno, él era profesor de música, pero igual tocó algunos instrumentos y todo, pero así estudiarlo de manera profesional, él siempre lo quiso. Entonces, pero a pesar de eso, él no tenía ganas que yo lo estudiara así profesionalmente. ¿Y qué año empezaste? ¿Cuántos años tenías?
Tenía 14 años cuando partí con el fagot, si no me equivoco, 14 años, ¿sí? Y, y de ahí nunca más dejé de tocar. No, dejé de tocar un año que tuve un accidente automovilístico, y ahí estuve casi un año. Esto fue cuando ya estaba estudiando en Santiago. Tenía como Ajá. 22 años, 21 años creo, o antes, no me acuerdo bien. Y, y ahí, claro, ahí estuve un año. Ahí fue creo que fue la única vez que lo dejé de tocar, y era porque no podía, no, porque me había accidentado y me había golpeado la cara, entonces había perdido sensibilidad. Fue difícil ese momento porque no lo pude tocar. Pero yo sabía que iba a venir el momento que pasara todo y iba a seguir. Y así fue, así fue. Volver. ¿Y Sí. a quién tenías como compañeros con Domínguez? Eh, Carolina González, no sé si tú te Ajá. acuerdas de ella. Sí, claro, claro. Ella está en la FOGI ahora, ya no tocó fagot, pero se dedicó igual, trabaja en En la la parte fundación. administrativa, claro. Sí. Y su hermana, que era Francisca González, también fagotista. Estábamos siempre juntas las tres tocando en la orquesta, en las bandas. Mirá. Mi colega también actual en la orquesta, Marcela Ibáñez, también salió de ese mismo grupo, pero ella era mayor que nosotros. Entonces, la Choli también, de La Serena, la También Soledad Ábalos con también. Domínguez. Ella eran mayores que nosotras, pero y estudiaron con Domínguez, sí, todas ¿Y ellas. cómo eran las clases con Domínguez? Eran clases, eh, o sea, como una clase muy teórica, con mucha práctica. Sí, en realidad más práctica más práctica que teoría en realidad, porque nosotros éramos mucho de que él nos hacía tocar mucho dúo, nos pedía lecciones de Beisenboard. Y después nosotros ahí nos lanzábamos partes de orquesta, tocábamos las partes de la banda que teníamos. En la escuela había un movimiento inmenso de música. Imagínate que habían tres bandas, la banda superior, que todos queríamos estar, que habían como 100 niños en esa banda, 100 Mirá. músicos, y habían de todos los instrumentos. Hubo un momento que en la banda superior habían 12 fagotistas en la banda, así, una línea larga, y Todos pasó. alumnos Sí, de de Domínguez. Domínguez. Y la Angélica Gallardo, que ella era como su asistente, y en realidad nosotros veíamos mucho más a Angélica que a Don Hugo. Y no sé, algo pasó en el colegio porque se tornó el fagot como un instrumento femenino, a pesar que viste que yo al principio dije que yo lo encontraba un poquito, y después fue tanto que ningún hombre quería entrar a fagot. Esa Mm. fila que yo te cuento, la mayoría eran mujeres las que tocaban fagot. Bueno, y después del colegio yo me viajé a Santiago. Me fui a la Universidad Católica a estudiar el fagot Pero terminaste con Domínguez en era en la en la escuela escuela. de estudios. Sí. Ah, O ya sea, entiendo. yo terminé mi colegio, bueno, cuarto medio, desde octavo, no, a ver, desde séptimo básico a cuarto medio, todo ese tiempo tocando con el fagot. Y después ya me vine a Santiago a estudiarlo de manera profesional. ¿Y tenía relación con la Fundación de Orquestas Juveniles de la No, 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 FOGI? no, No, no. nada En que ese ver. tiempo no, porque en ese tiempo no existía la FOGI. Yo estudié bueno, yo llegué, no sé si tú sabes, porque hay un movimiento muy grande con el maestro Jorge Peña Gen en la Escuela de Música. Claro, con Jorge Sí, Peña, pero sí, sí. yo llegué después de eso. Ya no estaba el maestro Jorge Peña. O Por eso sea te que preguntaba el año. Qué año estudiaste vos? yo estudié, a ver, déjame pensar, yo salí el 95 del colegio. O sea que debo haber sido, yo llegué a como el 80, ¿o no? Más o menos. Mm, Por ahí. claro. Sí, Claro, él falleció en el 73, ¿no? Con la sí, pues. dictadura. Yo cuando llegué él ya no estaba en la escuela, no estaba. Pero él Y, fue el gran gestor de todo y ese movimiento. absolutamente, o sea, de hecho el movimiento grande que hay en Venezuela partió un poco acá en Chile, En por el Chile, maestro. claro. Y Sí, medio como que se cortó, ¿no es cierto? Se cobió con la dictadura, ¿no? Fue así, así ¿no? es, así fue. Claro. Sí, Y esa es una historia que no tiene mucha repercusión a nivel
internacional, por decir mismo los países vecinos. Todos hablamos del sistema venezolano, pero yo como pasé por Chile, tengo más o menos una idea un poco más Sí, clara. de hecho se conversa poco del tema, pero sí, el movimiento de orquestas juveniles partió en Chile y partió con el maestro Jorge Peña. Él partió este movimiento. Y después apareció todo el boom de... Claro, nosotros igual después ya conocimos el movimiento, además que en Venezuela fue un tremendo movimiento, porque acá en Chile no alcanzó, pero Claro. sí tuvo un punto de partida y fue aquí, fue con él, con el maestro. ¿Y qué tuvo que ver el gobierno de Pinochet con todo esto? ¿Vos cómo lo percibiste, habiendo estado estudiando en los últimos años, ¿no? de la dictadura? Yo creo que, bueno, sí hay muchas historias en el colegio con respecto a esto. Yo creo que fue un momento sumamente difícil para mí, para mi familia, en realidad, porque, bueno, mi papá es profesor exonerado de ese tiempo. Vivimos situaciones bien complicadas. eh, que igual es como triste recordar, pero bueno, pudimos salir adelante de esas situaciones. Y también sé que en el colegio, yo no viví, como tú sabes, yo llegué después, pero yo sé de muchas historias que pasaron ahí en la escuela de música. Sí. Y fue Te difícil. lo, te lo pregunto, eh, Patti, porque como empezamos a picotear un poquito, como decimos, justamente de Jorge Peñajén, y yo sé muy bien, estoy por suerte casado con mi esposa es chilena, tengo la dicha de poder estar casado con ella y conozco bastante bien la idiosincrasia, aunque uno aprende todos los días. Ujú. Y dependiendo del estadio que está cada uno de la vida, ahora como padre, ya como músico asentado, profesor, uno ve también las partes de la historia, ¿no es cierto?, que le tocó vivir o escuchó diferente, ¿no? Y sobre todo ahora con lo que fue la pandemia también, ¿no es cierto? Uno empezó a investigar pandemias Sí, pasadas para ver qué era qué pasaba y cómo funcionaba también la parte cultural, social, etcétera. Y de Jorge Peña en acá no se sabe mucho, o no se habla. Ustedes, creo, como sociedad tampoco la destapan mucho. ujú. Tal vez, creo, corregime por favor si me equivoco, porque no dejo de ser argentino. Y creo que tiene también que ver con ustedes todavía siguen hablando de comunistas y de fascistas y tienen una política bastante eh, atípica, diría, hoy, para lo que es hoy en Latinoamérica. Eh, y Jorge Peñajén fue fusilado, ¿no es cierto?, por Claro la que sí. Sí. dictadura. Y Ujú. te preguntaba en un momento porque eh, Foji igual funciona de manera espectacular desde mi punto de vista, con todas las falencias que pueda tener, pero bueno, es un ejemplo a seguir. Pero hablamos del sistema venezolano cuando Peña fue el precursor de una idea que después fue tomada por Venezuela y se cortó, imagino, por la dictadura, ¿no? Al ser fusilado, imagino que no contemplaron la idea de continuar expandiendo esa visión, ¿no? que tenía. Pero, Absolutamente. ¿no? Digo, fue algo así, ¿no? Fue Eh, tal cual como lo dices. Sí, bueno, sabía que lo tenía que decir yo y no lo ibas a decir vos, por eso, por eso como te conozco. Mira, lo que pasa es que es un tema, bueno, como yo te mencioné, yo llegué al colegio mucho después. Entonces, yo creo que es importante hablar cuando uno realmente lo ha vivido o ha estado ahí, porque esto igual se presta para muchas historias y hay muchas historias. Quédate escuchando desde el fagot. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos. Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires.
Entre teclas, voces que escuchan, cámara hoy, barroco de dos mundos, paredes pintadas, mujeres de la música, espacio jazz, músicas cruzadas, desde el fagot, todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar, la radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con Desde el Fagot. Seguimos viendo entonces la entrevista realizada a la fagotista chilena Patricia Iribarren. Sobre lo que se vivió en el colegio. Mira, lo que yo te mencionaba, sí, es una etapa triste. Yo no viví tan directamente porque yo llegué mucho después, pero lo que te decía recién que, claro, hay muchas historias que se cuentan. Hay libros también que cuentan historias del colegio, de lo que ocurrió, pero es difícil poder como contar la visión de personas, ¿cierto? Porque finalmente uno no tiene la seguridad de todas las cosas que ocurrieron. Por eso te decía, dentro de lo que yo viví en ese momento a nivel familiar es lo que puedo contar, pero en el colegio fue muy poco, porque por ejemplo te mentiría si te digo que vi algo, digamos, que no pudiéramos hacer por situaciones que se dieron, no. O sea, siempre desde que yo entré al colegio tuve digamos, una etapa muy normal, como una escuela de música normal, ¿me entiendes? Como que no hubo algo así como que hubiera pasado algo antes. Sabíamos una historia, pero sí debo decirte que era una historia bastante escondida, que muchas veces uno tenía que estar ahí escuchando uno, escuchando otro. De todas maneras, Pati, te interrumpo un segundito para entender. O sea, vos hiciste todo el colegio en dictadura, entonces no es que pudiste vivir antes algo diferente, ¿no? Claro, fue una dictadura sí, muy larga, entonces... Sí, lo que pasa es que, pero las cosas fuertes vividas en ese porque después, bueno, si tú sabes, hubo una etapa muy fuerte que fue el 73. De ahí hacia Claro. adelante, esa etapa es la que yo menciono que no tengo seguridad de cosas que ocurrieron en el colegio, sí de algunas historias que hay sobre eso. Después de eso, yo te puedo ser súper honesta que fue bastante normal dentro de todo lo que se vivió a nivel país, pero en el colegio en sí, con las actividades que hacíamos, como lo típico que uno hace en la escuela, no hubo ninguna cosa que yo te pudiera decir que no nos permitían hacer algo, que no fue tan así. No fue, Claro. no lo viví de esa forma. Claro, y de todas formas, bueno, imagino, como dijimos antes,
la idea de Jorge Peña queda interrumpida por la dictadura. No Sí, fue algo que continuaron, mm, o por lo menos no de la misma forma, si no, no lo hubiesen fusilado, imagino. así es. Imagino, estoy hablando sin grandes conocimientos. Em, pero la idea, vino esto a mi cabeza por esa foto que tengo también de haber ido a La Serena o a Copiapó y toda esa zona con muchísimos chiquitos con un fagot en la mano. Vos mencionaste Sí, todas tus compañeras, ¿no? Y después de La Serena te fuiste sí, para a Santiago, me Santiago. decías. Sí, sí, yo llegué a estudiar a la Universidad Católica en el año 86, que fue cuando salí. Sí, sí, el 86, porque yo soy mayor que tú, Ezequiel. Bueno, Sí, soy mayor, viste que tú dijiste, tú eres más joven. No, soy debe mayor. ser la apiterapia. Sí, 86 llegué, salí el 86, llegué el 87 a la Universidad Católica, porque bueno, después de toda esta guerra con mis papás, de que ellos no me querían dejar estudiar, o sea, mi papá, porque realmente mi mamá sí me apoyó siempre, pero mi papá no quería, no porque no estudiara el fagot, sino que porque tenía que salir de la casa, y eso para él era complejo, porque su hija, y no sé, ahí estaba difícil la situación. De todas maneras, siempre lo hablo con amigos chilenos, con mi mujer, como que la música en Chile está muy politizada, creo. Está mucho más marcado socialmente, ¿no es cierto?, que en otros Sí, países. En así es. esa época me imagino que era mucho más. Digo, por ahí el temor de tu padre que también se veía, tenía Yo la creo foto más clara que sí. también que uno, ¿no? O Creo. sea, además que con lo que a él le pasó, yo creo que también Por eso, claro, me claro, da claro, susto. Pero lo que claro. pasa es que yo con todo lo que él me pudiera decir, podía entender todo lo que me dijera, pero yo quería tocar fagot. Sí, Y a claro. La Serena en ese tiempo era imposible. O sea, yo tuve una enseñanza del instrumento que cuando yo ya lo estudié de manera profesional me di cuenta de todo lo que no sabía. O sea, Sí, yo no sabía muchas cosas del fagot, porque en la escuela de música, claro, lo que te hacían era, te enseñaban para tocar en la orquesta, para tocar en la banda, pero no te enseñaban el instrumento que uno después con el tiempo se empieza a dar cuenta que es así. Llegué a la claro. Católica a estudiar con Pedro Sierra. Él fue mi primer profesor en la Católica y ahí estuve un par de años en el conservatorio. Me hicieron, eh, yo hice, bueno, eran 4 años de conservatorio y como yo ya venía con estudio, creo que me pusieron en tercer año del conservatorio de la Católica. No, miento, en el último año, porque yo pasé al superior, pero me tuve que cambiar porque la Universidad Católica era sumamente cara. Así que me cambié a la Universidad de Chile y ahí estudié con el maestro Jorge Peinosa, él también fue mi profesor, ¿Y te cambiaste por algo en especial? solo por el tema que era muy cara la católica, muy cara. Entonces Claro. no tenía opciones de estudiar con crédito. Fue difícil, Y muy difícil para mí. te hago una pregunta antes de irnos, porque ya después nos volvemos a La Serena. Domínguez no enseñaba en un conservatorio, en la universidad, él No, 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 solo, no. no. ¿Y cuál es el nombre de la escuela que vos fuiste, que le Escuela, enseñó? Escuela Experimental de Música de la De Universidad de música. La Serena, sí. Y hasta el día de hoy es así, o sea, no es que hay, Es no, exactamente, o sea, de que estudien de manera profesional, no. no, Solo, es así. O sea, sí. el que quiere estudiar con Domínguez tiene que ir a esa escuela, generalmente, si O quiere ir a sea, una institución. exactamente. Tú entras a Claro. la escuela y estudias con él. Creo que a él no, a él ahora hay otra profesora. eh, hay otro profesor de fagot en la escuela. Pati, ¿y Ha cambiado Domínguez mucho. con quién estudió? ¿Te acordás o te lo mencionó en No, algún momento? ¿No? nunca me dijo nada. Nunca era la relación más de profesor-alumno. No, no lo veíamos mucho. La verdad es que no sé con quién estudió él. Teníamos más relación, como yo te cuento, con Angélica. Ella fue la que estuvo más directamente con nosotros, la que tocaba dúos, tríos, cuartetos, hicimos mucha música de Y cámara. Domínguez es de la generación de Spinoza, Yo creo que ¿vos sí, pensás? Sí. sí, yo creo que sí. Y es como de esa generación. Yo me acuerdo que una vez el maestro Espinosa me comentó que él había estudiado con un alemán que vino a Chile. Quizá ¿Quién? Domínguez. Spinoza, sí, 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 sí. 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 Ah, Él por ahí también estudió.
Eso. Puede Yo creo que ser. por ahí está yo pienso, porque son de la misma generación, son de la misma generación. Él es el Claro, papá de José Luis Domínguez, Hugo. sí, 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 yo dije Julio, pero es José Luis. sí, José Luis. Acá generalmente Buenos Aires, viste, es el polo de atracción Sí, para muchas cosas. En Chile también, Santiago, o sea, me imagino La Serena, por también tenías supuesto. que ir a Santiago, ¿no? O Era sea, así. yo te puedo decir que hasta el día de hoy es así. De Claro, hecho, claro. nosotros estamos luchando, bueno, yo hice un tiempo clases en la Universidad de Talca, hasta hace muy poquito, pero lo paradójico de esto es que acá hay una orquesta profesional, una orquesta grande, y pertenecemos a la Universidad de Concepción, pero no está la carrera acá. Entonces, Mm, los alumnos de aquí, de este sector, tienen que mirar o a Talca o a Santiago. O sea, seguimos igual. De hecho, yo por eso fui a Santiago. Yo no tenía la posibilidad de estudiar en mi ciudad, entonces tuve que salir de ahí. Y eso no ha cambiado mucho. Eso mm. sigue más o menos igual, Y, lamentablemente. y llegaste a estudiar con Jorge Espinosa, Sí, entonces. claro, primero estudié con Pedro Sierra, luego me cambié con don Jorge y ahí estuve varios años. Creo que 4 años estuve ahí. Y bueno, yo soy un estudiante bien especial porque nunca pude terminar de estudiar, porque en la época que nosotros estudiamos, eh, había mucho trabajo, porque no habían fagotistas, no habían instrumentistas, o sea, habían poco intérprete en general. Entonces, la gente de La Serena era la gente que más tocaba. Entonces, cuando llegaban a Santiago, casi todos tenían trabajo. De hecho, yo llevaba ya casi 4 años en la Universidad de Chile y de repente me apareció un trabajo en San Luis, en Argentina. Y yo, gracias a ese trabajo, porque tuve que poner en la balanza o termino la carrera en la Universidad de Chile o me voy a Argentina y junto dinero para comprar mi instrumento. Claro. Entonces yo no tenía fagot, yo tenía un instrumento, bueno, yo sí tenía un instrumento, pero un instrumento chino que era de no tan buena calidad. Mis papás me habían comprado ese instrumento y lo primero que a mí me dijeron en Santiago, usted tiene que cambiar el instrumento para poder estudiar. Entonces yo dije, ya, tengo que hacerlo. Y me fui a Argentina, entonces no terminé la carrera por irme a trabajar. Gracias a ese trabajo pude comprar mi primer fagot, po, mi primer. Fue en los 90 Exacto. cuando se, Esto fue el año 95, claro, 94 claro, por ahí, sí, sí. claro, Así claro. que ahí estuve, en Argentina estuve como 2 años y medio en San Luis, en la provincia de San Luis. Ahí conocí a varios, conocí a Sergio Ruech, conocí Ajá. también porque tomé algunas clases con él, porque yo he sido la eterna estudiante, a mí me encanta aprender, me encanta saber de todo, hasta el día de hoy yo soy capaz de poner a tomar clases, me encanta. También conocí a Andrea Jursic. Sí, claro. También nos encontramos en Alemania porque cuando viajé, bueno, después de comprarme el fagot, emprendí yo viaje a Alemania a estudiar con Oscar Borges. No, no Eh, volviste a Chile, eso te quería decir. De, no, de no, San no, Luis no volviste a Chile. sí, de San Luis yo volví a Chile y cuando yo ya tenía el fagot, o sea, ya me había comprado el fagot, eh, muchos años atrás, creo que fue antes que yo saliera de la Chile, sí, antes que yo saliera, vino el maestro Borges Oscar Borges, a hacer un curso de fagot a Chile y él venía pensando en elegir a una persona para llevarla a estudiar fuera, Él es peruano peruano en que vive Alemania. en Alemania. Ok. Y, y él me eligió a mí. Entonces me dijo, no, yo creo que tú tienes posibilidad, así que me gustaría que fueras a estudiar y bla, bla, bla. Pero me dijo, tienes que tener un instrumento bueno. Entonces yo por eso me fui a Argentina. Me fui, compré el fagot y cuando volví a Chile, lo llamé. Y le dije, estoy avisando, y estos fueron como 2 años después, po. Entonces yo le dije, quiero avisar que ya me compré mi fagot, así que estoy lista, ya me dijo el maestro, y me fui. Y me fui, fue difícil, pero fue difícil porque yo ya estaba en pareja, porque tenía un hijo chico, y tenía que tomar la decisión de que tenía que estudiar, o sea, era la posibilidad que tenía de estudiar, no otra. Fue complejo, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque después de ese viaje cambió completamente
mi vida como músico. El problema es que, claro, como te decía antes, no pude terminar la carrera, eh, que también eso fue un poco complejo para mí, ahora, ponte tú, pero no tener el documento. Claro, tener el título después para Sí, enseñar, claro, sí, claro. pero sí, o sea, fue lo mejor que pude hacer. Yo sin ese viaje, bueno, primero, Argentina no me hubiera podido comprar mi primer Pugner, imposible. En Entonces, Argentina, más allá de tener una vida laboral y de ahorrar dinero y experiencia orquestal, que imagino que está buenísimo también, no por ser argentina, digo, por tener sí, trabajo, ¿pudiste tener contacto con algún fagotista y tomar clases? sí, ¿Con quién? Con Sergio Ruiz, Ah, con con él, Sergio. sí, con él viajaba a Mendoza a tomar clases con él. Ok. Sí. ¿Con Roque Russo? ¿Lo No, conociste? no. No. Lo conocí sí, pero no tomé Sí. clases con él. No me recuerdo si fue Andrea que me mencionó, puede ser o no, porque parece que él hacía en el Conservatorio Nacional de Cuyo, que es donde hace clase ahora Andrea. Andrea, Creo que claro. fue ella que me recomendó a Sergio Roch, si no me Ah, equivoco. mira. Bueno, Sí, claro. sí. Así que no, yo estudié, Sergio está en Alemania también, sí, claro. Está y en Alemania. supe que estaba en Alemania. Sí, sí, sí. Así que tomé clases con él y bueno, y después en Alemania estuve ahí un buen tiempo y fue así, pero yo estudiaba todo el día, así que estudiaba, ¿A yo qué ciudad te era fuiste? ¿Dónde a en Alemania? Karlsruhe, Ajá. no, miento, estoy mintiendo, en un pueblo que está cerca de Karlsruhe que se llama Auenrhein, que era donde vivía el profesor, en Au. Ajá. Y, y yo me quedé en su casa, con su familia. Y la verdad es que yo lo que hacía era parar para comer, para ir al baño, eso. Pero todo el resto del tiempo yo Ujú. estudiaba. Y como él trabajaba mucho, en la noche yo tenía las clases muy tarde, o sea, tarde, 7 de la tarde eran mis clases, muy largas, todos los días prácticamente, y cañas. Terminábamos clase y íbamos haciendo clase de caña. Fue como un, yo siempre digo, lo que estudié en Alemania fueron casi 5 años de fagot, de todo lo que aprendí, de todo el repertorio que hicimos juntos, de todos los métodos que estudiamos. Fue un trabajo bien intenso, pero importante, po. O sea, para mí fue aprender, seguir aprendiendo, aprender cosas nuevas, aprender cosas técnicas que son muy importantes. No sé, yo con él aprendí un montón, mucho, sí. ¿Y cómo eran las clases? Te- Con el te- maestro, sí, él, ¿tuviste él que empezar medio de cero? ¿Tuviste ese proceso de tocar fondo, como decimos, sí? sí, así tal cual. Porque, bueno, después él me decía que él, cuando yo llegué, él no, como que no encontraba por qué lado empezar. Porque claro, uno típico que piensa que sí, porque uno toca, pero es como si tú estuvieras aquí tocando, pero toda esta otra parte de abajo, digamos, de la base, es lo que no está. Entonces, claro, yo era Mm. una tocadora del fagot, pero yo no conocía bien a fondo, o sea, yo había muchas cosas que me faltaban, ¿Y mucho. cómo, no te pregunté, creo que es muy interesante, cómo eran las clases con Sierra y con Espinosa? ¿Cuál era la diferencia eh, La verdad que es nos que, puedas contar? mira, el de Pedro Sierra estudió también con Borges y él tenía un poco esa escuela, por ejemplo, un trabajo de escalas, un ejercicio humilde, una obra de repertorio a tocar. Y el maestro, claro, y Pedro hacía, por ejemplo, métodos completos. El maestro Espinosa hacía 3 métodos en un año de un libro, hacía repertorio, también hacía el maestro. Eran sistemas metodológicos muy distintos de los dos. Y yo te diría que, claro, porque Pedro se parecía un poco, un poco, porque además que las clases de Pedro y del maestro Espinosa eran de 45 minutos, 1 hora de clase. Y con Borque eran 3 horas de clase, a veces 4. Entonces era muy largo porque era como aprovechar el tiempo que yo iba a estar, po, que no era mucho. Entonces no, yo no tenía más opción y yo, bueno, ¿Y quedé con una resistencia sabías que te ibas impresionante. a volver a los 2 años o todavía no tenías claro cuándo fuiste? ¿Cómo era tu plan?
o sea, yo sabía que tenía que volver porque yo quería volver, estaba mi familia acá, mi hijo pequeñito, como yo te cuento, con mi esposo, em, pero el maestro no quería que, o sea, él me quería, me decía que me quedara, me decía, no, sí, que un tiempo más, un año, me decía, aquí nos arreglamos, pero él lo único que quería era que yo me quedara a estudiar ahí, con él, un tiempo. Pero no podía, era difícil para mí, muy difícil porque estaba mi familia, creo que me dio un poco susto también esto de cambiar y él, no sé, no me atreví, pero siempre voy, siempre cuando o sea, de hecho yo viajé después porque cada vez que tenía oportunidad yo iba y tomaba clase nuevamente o cuando fui a comprar mi segundo fagot, también aproveché de tomar clase, entonces siempre hubo conexión y como yo te digo, te comentaba, bueno, y tú sabes que a mí me gusta esto de aprender de hartos fagotistas y me gusta participar de clases. A esta altura de mi vida igual lo hago. Así que sí, bueno, de hecho el maestro Borges, una de las cosas que me comentó cuando ya había pasado un buen tiempo que estábamos juntos, que a él le asustaba un poco porque yo era grande, entonces él decía que es más fácil moldear a una persona más joven que a uno mayor. Mm. Y como tú bien decías recién, uno toqué fondo, yo partí de cero. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de embocadura, fue un temazo, porque fue difícil para mí poder cambiar la embocadura que yo ya tenía de siempre, de toda la vida. Es más, a mí nunca nadie me había hablado de embocadura, ¿me Claro. entiendes? Entonces, todas esas cosas las cambié y él pensaba que me iba a costar más. Pero no, o sea, yo tenía esa forma de que, bueno, yo si voy, él me va a decir que yo haga esto y yo voy a hacer lo que él me está pidiendo. Claro. Era Vas para eso, claro. oportunidad. Sí, por supuesto, y yo, Claro. eh, o sea, ni siquiera dudé de lo que me decía, nunca. Yo cuando tomo clases con alguien, yo voy y aprendo y saco de la persona que me está enseñando todo lo que yo más pueda Claro. sacar. Es como en mi forma, siempre ha sido así. Pati, ¿y de Alemania te fuiste para Santiago? De Alemania llegamos, claro, a Santiago, cuando compré el fagot, sí, y ahí fui la reina del cancheo. O sea, yo no tenía nada estable, pero yo trabajé por todos lados, porque además tuve una brillante idea, porque en ese tiempo, cuando yo te estoy hablando hace como, no sé, por 25 años atrás, sí, más o menos, 20, un poquito menos, 23, 25 años atrás, nadie tocaba contrafagot. Entonces había muy poquita gente que tocaba contra. Pero yo dije, a mí siempre me gustó ese instrumento, siempre me llamó la atención y yo veía la necesidad de que hubiera gente que tocara contra y yo necesitaba trabajar, entonces me puse a estudiar contra, seriamente. De hecho, yo en Alemania, como el maestro tenía un alumno que era contrafagotista, yo tomé clases con él, con Klaus. Quizás que será de él. Él me hizo algunas clases porque además el maestro tenía en su casa un Pugner, un contrafagot Pugner. Maravilloso el instrumento. Así partí con el contra. Entonces, cuando yo volví, yo ya venía ya había aprendido el fagot y también un poco de contra. Entonces, acá en Chile empecé a tocar, le pedí al maestro Patricio Bravo que me prestara el instrumento, yo tocaba con ese instrumento, después tocaba con el de la sinfónica y empezaron a llamarme de todas partes. Pues yo de verdad que trabajé un montón. O sea, trabajaba de manera freelance nomás, o sea, no con contrato ni nada de eso, pero tuve mucho trabajo. De hecho, cuando vine acá a Conce, mis primeros trabajos fueron así como de contrafagotista, acá en Concepción. Y yo toqué mucho más contra, de hecho, en la sinfónica hice muchos, yo creo que hice todos los Mahler, pero de contrafagot, y bueno, y fagot, en el cambio. Hice muchas sinfonías de grandes con contra, incluso al municipal una vez me acuerdo muy bien que mi amigo Jaime Marabolí me invitó a hacer un programa y yo estaba acá en Concepción ya trabajando y me invita, pero no me dijo qué se iba a tocar. Entonces cuando yo llego, yo no había tocado hace tiempo porque yo aquí toco fagot, no contra. Y llegué al municipal a tocar, dirigí al maestro izquierdo y era el concierto para la mano izquierda de Ravel. Así, ahí en el momento, sí. Y Jaime me miró y me dijo, si te digo qué obra es, me hubieras dicho que no.
Qué Así que ahí, divertido. no, hice mucho repertorio de contra, me encanta ese instrumento. Ahora ya no toco mucho, ¿Y pero cómo llega a Concepción? ¿Cómo? a Conce llegué, mira, cuando volví de Argentina, estuve en Santiago y ahí apareció mi vocación de enseñar, de profesor. Como profesora aprendí un montón, pero no profesora de fagot. Yo trabajé, porque llegamos a Santiago, ya se había acabado el trabajo en San Luis y, volvimos y no teníamos trabajo con mi esposo, que también es músico. Entonces, el profesor Carlos Herrera, él tenía un proyecto en la Universidad de Chile que era un proyecto muy bonito porque él enviaba a diferentes comunas alejadas de Santiago a intérpretes, a músicos intérpretes, a hacer clases de música en aulas. Y hacer, por ejemplo, no sé, lo que tú pudieras hacer con niños, trabajos de música de cámara, de lo que hubiera en el colegio, porque estamos hablando de comunas lejanas donde no había muchos recursos, no había ni instrumentos ni nada de eso. Entré a ese proyecto y empezó mi camino como profesora. Hicimos muchas cosas lindas con mi esposo en la comuna del Monte. Ahí yo trabajé en una escuela rural en realidad, y de una comuna vulnerable, ¿no? Y un colegio muy pobre. Tuvimos nosotros, nuestro primer grupo fue de música fueron flautas dulces, la percusión eran piedras y el solista tocaba botellas con agua. Y ese, nosotros hacíamos el lago Los Cisnes, un arreglo, pero con eso eran nuestros instrumentos. Y empezamos a trabajar, empezamos a ser conocidos porque nos empezó a ir súper bien. Eh, Y imagínate que hasta en un coro, con un curso, yo jamás había, o sea, yo canté en un coro, pero no tenía nociones de eso, si yo era fagotista. Y empecé a trabajar, aprendí mucho, aprendí además, le tomé el valor a la gente que se dedica a enseñar. Eh, bueno, yo con mucho respeto digo, soy profesor, pero yo no estudié para ser profesor porque los que estudian para enseñar es un trabajo, pero súper fuerte, súper grande y súper importante. Pero uno como músico, cuando te das cuenta que a través de la música tú vas cambiando vidas de personas, de niños, eso te va mostrando algo nuevo, porque claro, uno como músico, de repente como intérprete, estás muy centrado, concentrado en lo que estás haciendo y muy cerrado también en tu mundo, pero cuando tú te abres a ver también y a enseñar otras cosas, como lo que hicimos nosotros, eh, o sea, fue un enriquecimiento para nosotros artístico súper grande, súper grande. O sea, yo creo que esta pasión mía de enseñar el fagot ahora también tiene que ver con todo lo que aprendí ahí, po. Yo ahí aprendí a enseñar, a poder, eh, no sé, poder entregar los conocimientos, mis pocos conocimientos que yo tenía de eso que enseñé ahí, y por supuesto que crecí un montón, no solamente como músico, también como persona, cuando tú ves a niños que jamás habían, por ejemplo, ido a Santiago, que no conocían Santiago, y que tú los llevaste a un coro porque iba a crecer cantando al municipal, o los llevaste, no sé, pues los sacaste de su comuna, los llevaste a pasear. No sé, pues son experiencias que uno le quedan, pero para toda la vida. Y Claro. cuando estábamos ahí, en ese colegio, yo te comenté que yo venía a ser de extra aquí a Contrafagot, a la Orquesta Conce. Y un director argentino, eh, en todos estos viajes que yo hice, me preguntó si yo podía tocar de primer fagot. Y yo le dije que sí, sí. Y yo toqué un programa de primer fagot y a él le gustó. Entonces él me empezó a después pedir de nuevo que yo tocara y que yo. Ya, y después ¿Quién ay, era? ¿Quién es Luis, el? Luis Gorelick. Ah, Gorelik. Ujú. Ajá. Él llegó aquí, estuvo un buen tiempo aquí en la orquesta como director titular. Ajá. Y bueno, después ya él definitivamente me pidió que yo me quedara en la orquesta. Y por supuesto que yo no me quería quedar, porque como yo te comenté, hubo un tiempo en que yo
tuve mucho esto de tocar por todos lados, entonces a mí igual me iba muy bien. Y Conce no me llamaba la atención porque, como dijimos recién, Santiago, allá está todo. Entonces acá venirme a Conce para mí era complejo. No sé, no me llamaba la atención realmente. Hasta que después él ya me insistió en muchos programas, estuve haciendo esto, y yo toqué la novena Chostacón. Es el último programa que yo hice con él. O sea, no fue el último, porque fue el primero de muchos más, pero para mí era el último, porque yo ya dije, no, no. Y ahí ya en esa última concierto, él me pidió que yo me quedara en la orquesta, que realmente él necesitaba que yo estuviera. Y, bueno, y lo meditamos con mi esposo y nos vinimos y aquí estamos. Yo dije, voy a venir por un par de años. Sí, voy a venir un par de años. Me interesa, ¿sabes lo que más me interesaba? La experiencia del cargo de primer fagot. Me interesaba mucho porque yo me formé como fagotista aquí, o sea, como fagotista de orquesta me refiero. Porque además como la Orquesta Concepción es una orquesta bien pequeña, somos 52 músicos, pero por ejemplo la fila de madera somos solo 2. Entonces he tocado tanto, ese tanto repertorio que ¿Quién estaba antes que vos estaba ingreses? Claudio Peña. Claudio Peña, un fagotista, es el hermano del maestro Peña se me olvida su nombre, de oboe, profesor de Sí. la Católica, no me acuerdo de... Bueno, ¿Y él que se había jubilado? no. Cuando yo llegué a la orquesta, él estaba en la orquesta, pero él ya no quería tocar primer fagot, él estaba cansado. Entonces él tocaba siempre de segundo fagot. Después ¿Y ya él salió de la orquesta. Peña fue alumno de quién? ¿Tenés Peña idea? no, porque él es mayor. Yo creo que debe haber estudiado, es del mismo grupo del maestro Espinosa, de Hugo Ok. Domínguez, sí. Ah, ok, Y ok. creo que Claudio es un poco mayor que ellos, un par de años, pienso yo. Ajá. Él estaba cansado, él fue harto tiempo fagotista aquí en la orquesta y ya no quería tocar más del primer fagot. ¿Y cómo es la fila? ¿Que hubo movimientos o desde que vos estás tenés el mismo No, segundo? sí, no, sí, sí, ¿Sí? hubo movimiento. Claudio, bueno, después salió de la orquesta, se fue y entró Marcela Ibáñez, ella es mi colega, eh, Marcela, ¿hasta ahora está hasta tocando? ahora, sí, sí, está Ajá. tocando y Y seguimos cada vez que siendo dos. precisan un contra, por ejemplo, o dos fagotes más, son extras. Sí, y en el contra, bueno, yo hice por mucho tiempo el puesto de contra también, entonces de repente Ujú, invitábamos a un primer fagot y yo tocaba contra. Pero después tuve la brillante idea de enseñarle el contra a uno de mis alumnos y yo ya me quedé sin tocar el contra ajá. porque es muy bueno él. Él toca, bueno, todavía es mi alumno de fagot, Rodrigo ¿Cómo se llama? Bustos. Rodrigo, Rodrigo Bustos. claro. Rodrigo es divino, genial. Sí, Sí, sí. Y él muy está, buena persona. sí, excelente persona. Él ahora está con el contra y lo toca súper bien. Qué Toca muy bueno. bien. Yo le digo que es como, ese es su instrumento, es como que el instrumento lo conociera de toda la vida. Hace unos pianos, todo es fácil para él en el Qué contra. bueno, qué Sí, le bueno. va súper bien. Así que yo me quedé sin tocar contra, pero bueno, Qué bueno, qué pero bueno, está qué bueno. bien. ¿Y cómo ves la orquesta desde que vos entraste? La orquesta de Concepción en el medio musical chileno es muy importante. eh, Sí, ¿No? Creo yo que sí. O ocupa sea, un rol muy importante. sí. ¿Fue ganando ese rol o siempre desde que vos sos estudiante la orquesta de Concepción era importante? No, yo Como, creo que fue ganando ese rol. O sea, bueno, ajá, es una de las orquestas más antiguas de que es la de de los Conce. 50, ¿no? Los años Sí, 50, sí. fue una orquesta que se formó muy así, como esto es como a lo amigo. Grupos chicos, grupos de cámara empezaron a tocar y de ahí empezó a nacer la Bueno, como orquesta de Concepción. La Sí, Filarmónica de Santiago también, claro. exactamente así. Y claro, yo creo que nos ha costado un poco, bueno, primero hay que decir que es la tercera orquesta de las orquestas grandes de Chile
Concepción es la tercera orquesta más grande de todo el país, porque está el municipal, la sinfónica, y luego está la orquesta de Claro. Concepción. Tenemos menos músicos, por supuesto, que la orquesta de Santiago. Ganamos mucho menos que la orquesta de Santiago, pero es una orquesta que se ha mantenido en el tiempo y ha sido, bueno, también la Universidad de Concepción, que es quien nos acoge como agrupación. Ha sido sumamente importante el que la Orquesta de Conce, digamos, es un poco la cara visible de la universidad cuando salimos, cuando viajamos. Entonces, igual yo Claro. creo que ha sido importante. La orquesta igual ha vivido un proceso de repente doloroso, ¿no? Cuando hay cambios de directores, cada uno viene con su sistema, entonces algunos han sido complejos, pero hemos salido adelante. O sea, hubo un tiempo que estuvo, bueno, ahora con la pandemia no hemos podido juntar, nos estamos ahora volviendo recién de a poquito con grupos de cámara, pero hicimos repertorio súper grandes, pues, o sea, nosotros además que venía mucha gente de extra a la orquesta, así que hicimos repertorio, como yo te decía recién, yo no sé, yo creo que he tocado, como además somos dos, no me puedo salir del puesto, entonces estoy siempre tocando, tocando, tocando. Ajá. No hay mucho momento ni de descansar ni de cambiar de puesto tampoco, así que eso también por eso yo te decía, una de las cosas por las que yo dije que me iba a quedar en Conce era porque yo quería también aprender a hacer el cargo, porque ser primer fagot es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil y cuando uno es mujer, de repente más difícil aún, se te hace por varias Ajá. cosas. Así que yo, gracias a la Orquesta de Concepción, me formé como fagotista de orquesta, como primer fagot. Hice toda mi vida aquí, sigo aquí. Ahora estoy estudiando, estoy, no sé, yo sigo, sí, como siempre, voy a sacar mi título ahora ya a fin de año. Así que sigo haciendo cosas, sigo tocando, sigo buscando aprender. Conce para mí se transformó en toda mi vida. Y decidiste ya hace tiempo quedarte en Concepción. Tu marido es el Tuvista, tubista, sí, sí. claro. Sí, no, sí. O sea, ya realmente yo no pretendo salir de acá. Un tiempo, el 2011, estuve haciendo el cargo en la Sinfónica de Chile porque no había suplente de solista de fagot y estaba Nelson nomás. Entonces ahí estuve casi 2 años con ellos trabajando. Mm. Y estuve a punto de quedarme ya. Estuve pensando así, em, pero no sé, pues las cosas se dieron así y el mismo día que había concurso de la Sinfónica, que yo había preparado mi concurso, ya estaba todo listo, incluso había postulado todo, pasó una situación que no me permitió viajar al concurso. Entonces lo tomé como que no era nomás. Y el Claro. destino me hizo que este era mi lugar y me quedé acá. Pero la verdad es que yo estoy contenta con todo lo que he logrado acá en Concepción. Yo lo que más anhelo es poder tener que la universidad en algún momento nos dé la posibilidad de poder formar alumnos. Yo he tenido varios alumnos acá del sur del país, buenos fagotistas, y me da pena que tengan que irse, por ejemplo, los que se iban a Talca. Bueno, yo los seguía, yo me fui con ellos a Talca como su profesora, porque yo quería que ellos sacaran su título, porque yo quería que ellos siguieran adelante. eh, y la verdad es que me encantaría que lo hicieran acá, si habiendo una orquesta sinfónica, ¿por qué no aquí, en Concepción? Pero a lo mejor va a llegar el momento y quizás no con nosotros, pero con los que vengan después. Así que estoy contenta en ese sentido, como también estoy contenta porque el cargo que yo dejé en la Universidad de Talca lo ocupa ahora Diego Llanos, que es un tremendo Sí, claro, favorita, es un claro. tremendo, o sea, no podía haber elegido yo mejor persona para dejar mis alumnos que a Diego. Así que Claro. eso me tiene tranquila, contenta. Y claro, me encantaría haber terminado, digamos, cerrar el ciclo con ellos, pero
pero no se pudo. Pero no importa, igual estoy ahí. Sí. Pati, y te hago una pregunta. ¿Cómo ves FOGI, la Fundación de Orquestas, en todo este desarrollo musical e instrumental, ¿no es cierto?, con el medio chileno. Sí, Vos fuiste parte de la parte docente. sí, eh, yo formé parte de ellos, a ver, hace mucho tiempo, ya no, pero participé, por ejemplo, en masterclass que ellos hicieron en Santiago, participé también como a cargo de la madera, aquí en la región, eh, pero yo no siempre estuve de acuerdo con la metodología que ellos ocupaban, porque generalmente, por ejemplo, cuando se hacía un concierto de las orquestas regionales que hay, había un periodo corto de trabajo donde nosotros como profesores teníamos que hacer que los niños tocaran un repertorio que no siempre era simple, pero por ejemplo era todo concentrado en unos meses de trabajo. Entonces, ese sistema a mí no me gustó porque en el fondo tú tenés que estar ahí eh, logrando que el alumno toque, pero no le estás entregando más herramientas que esa. Entonces, es como, de alguna manera, bueno, yo lo hacía, ¿me entiendes? Hacía que sonara lo que ellos tenían que preparar y todo, pero no sé, no me gustaba el sistema de trabajo. Ahora, tengo que decir que la FOGI, o sea, la verdad es que yo creo que después de la FOGI, o sea, cuando la FOGI se armó, eh, todo como que en el fondo se ordenó un poco a nivel de país de las orquestas juveniles, infantiles. Pero sí tengo que decir, y vuelvo a repetir lo mismo, que siempre se centra mucho en Santiago. Toda la gente de región creo que no tienen el mismo apoyo que deberían tener eh, porque o sea, acá hay muchos niños. Yo trabajo en la orquesta de Curanilahue, una provincia que está muy cerca de acá de Concepción. Viajamos todos los sábados a hacer clases. Tengo niños pequeñitos que son alumnos, entonces tú ves ahí las necesidades que hay también de apoyo de la fundación y no siempre las tenemos. Entonces, claro. me gustaría que un poco también pensaran mucho más en provincias, mucho más. Además que tú sabes que el fagot es un instrumento que es caro, entonces necesitamos muchas veces el apoyo de la fundación. Pues hay niños que quieren participar, que quieren tocar, pero nos faltan los instrumentos, las condiciones. Sí, yo mientras vos hablabas, y siempre me lleva a mi periodo corto, pero bueno, como argentino fue igual muy largo, estuve 7 años en Chile y participé, fui miembro de una orquesta extraordinaria, después nos echaron y cuando quedé medio a la deriva enseñando en la Universidad Católica, eh, me ligué mucho a la FOGI y siempre muy agradecido porque gracias a ellos podía hacer actividades pedagógicas muy interesantes. Y de verdad lo digo, realmente mágico fue ese periodo. Pero, como siempre está la comparación con un sistema que a simple vista funcionaría mucho mejor, que es el sistema venezolano, con todos los contras que tiene también ese sistema, si uno se pone a hilar fino yo digo, con personas de verdad, digo, teniendo ejemplos verdaderos, ¿no es cierto? No Ujú. solo en papel y en estadísticas. Em, Siempre me llamaba la atención por qué no funcionaba de la misma manera en Chile. Vos nombrabas, te fuiste a Alemania y empecé, Felipe Di Stéfano se fue a Alemania. Hay una chica en la Filarmónica, que ahora no tengo, en La la Montserrat, Filarmónica, Montserrat Millán, Montserrat también, sí, Nelson y no, también, también. Vinot se fue a Alemania, bueno, Diego Llanos pasó por Argentina y se fue también para Europa. O Sí. sea, como que hay pasta, como diríamos, hay músicos capacitados para hacer de ejes en distintas partes, diría del país, ¿no es cierto? Ujú. Yo me acuerdo que cuando fui creo que fue Copiapó, digo Copiapó por haber sido otro lugar. Siempre lo cuento como una anécdota positiva y negativa, pero lo positivo fue que yo estaba en un teatro, en el escenario, esperando, muy dormido. Me habían alojado en un albergue transitorio, me acuerdo. Eh, por esas locuras
internas de la FOGI. Pero bueno, me di cuenta, ya era tarde cuando me di cuenta, yo seguí durmiendo, pero no dormí muy bien. Llego a la masterclass o la primera clase, o como lo quieras llamar, y estaban todos los chicos, y mientras yo armaba, le decía a la persona encargada, cuando quieras empiezo, y me dice, sí, empezá. Bueno, y cuando empiezo a hablar al minuto, me doy cuenta que todos los chicos, podrían ser 20 tal vez o más, tenían una caña en la boca. Y no me lo voy a olvidar nunca, porque yo pensé que los alumnos estaban por ahí, iban a ser 5 o 6, que ya es mucho, pero eran todos los fagotistas, desde los 6, 7 años hasta chicos ya adolescentes. Y esa anécdota la tengo muy presente porque eso podría ser sumamente positivo, que lo es, no deja de serlo. Pero el problema era que después de varios días que estuve ahí, me di cuenta que el chico de 6, 7 años, que recién armaba el instrumento, tocaba muy similar al chico que hacía 6 años que tenía contacto con el fagot. No porque el chico tenía un problema X, sino era porque no había un monitoreo como tendría que haber, pienso yo, para que el conocimiento y el trabajo del instrumento, como lo hacemos todos, sea lo más periódico posible. Y ahí era cuando yo decía, pucha, esto por ahí es algo muy fácil de solucionar, digo, porque estaban los instrumentos, estaban las cañas, estaban los interesados, estaba el colegio similar seguramente al que vos fuiste, pero no había docentes que podían hacerse cargo de esos 15 a 20 chicos. Entonces yo al final ya no sabía si no era contraproducente, porque ese chico después no iba a querer saber nada con el fagot, porque ¿quién quiere tocar algo que le es incómodo, ¿no es cierto? Entonces, Claro. nada, y lo saco esto de la galera porque, bueno, vos creo que en ese sentido pensamos un poco similar, pero bueno, no deja de ser algo también muy positivo lo que hace la FOGI porque el Sí. trabajo es muy masivo, ¿no? Pero creo que hoy por hoy ya tienen los músicos necesarios chilenos con un conocimiento muy vasto para poder llevar a cabo Sí. esa pirámide, ¿no es cierto?, de gestión pedagógica que deberían hacer. Así que es muy, muy interesante. Querida Pati, siempre te aprecié mucho, a pesar de que en algún momento me sentí como Cleopatra, cada vez que me iba de Chile y volvía de un viaje largo, todos los dichos y desdichos me daba cuenta que me iban alejando de algunos porque yo no los podía desmentir y la gente es muy, en algunos aspectos muy celosa y muy dañina. Pero aquí estamos de nuevo Sí. conversando con un placer enorme, Pati, enorme, de verdad. Te respeto un montón siempre y más allá de la poca comunicación que tenemos en general, pero bueno, nos veremos en algún momento. Yo te agradezco de corazón que hayas podido participar de este trabajo que es un poco más, eh, es más trabajoso de lo que pensaba, pero con mucho cariño lo hago para no solo rescatar la historia, sino también brindar una especie de reconocimiento a la persona con la cual estoy hablando y en este momento sos vos, así que te agradezco mucho, ¿sí? No, gracias a ti, Ezequiel. Te agradezco mucho la invitación. Te agradezco también la conversación, porque en realidad yo decía, ¿qué me irá a preguntar Ezequiel? Y tuve que recordar tantas cosas que algunas hasta se me habían olvidado. No sé si confundí fechas, tiempos, pero bueno, traté de contarte lo que he hecho de mi vida, que tú sabes que es el fagot, que me encanta, que me apasiona, que yo no sé, sigo pensando que si volviera atrás, volvería a lo mismo, porque me gusta tanto, así que te agradezco esto, de que tú me des la posibilidad también de contar, de contar lo que ha sido mi Es que vida. para mí no solo es interesante, creo que para todos, pero aparte de verdad, creo que es un reconocimiento entre nosotros por la trayectoria de cada uno. Y si no la cuidamos nosotros, los Sí, fagotistas, muy nadie cierto, lo va a hacer, así es. ¿no es cierto? Y creo que Chile y Argentina siempre estuvo unido culturalmente. Y en el fagot lo estoy demostrando cada vez que hablo con un fagotista chileno. Merenson, Donatucci, muchísimo tiempo después, yo un poquito. Ustedes yendo a San Juan, a San Luis, siempre hubo un Sí, intercambio muy valioso.
Sí. muy enriquecedor, así que por eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. Pati, te mando un beso gigante, Igual a ti. saludos a tu familia Muchas y gracias. que nos veamos pronto. Nos ¿sí? vemos pronto. Que Chao, estés Nina, bien. chao. Chao, chao. Chao. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Mis agradecimientos, como siempre, por el excelente trabajo técnico y de edición a Gonzalo Rodríguez y Tomás Bravo. Será hasta pronto y muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Desde el Fagot. Idea y conducción, Ezequiel Feingersch. Realización audiovisual, Tomás Bravo Sternberg y Federico Bravo. Radio Damus. Nuestros sonidos.